En el silencio de los monasterios medievales, donde las campanas resonaban como un eco de eternidad, nació la leyenda de uno de los navegantes más místicos y enigmáticos de la cristiandad, San Brendan el Navegante. Bigman Productions te abre hoy las puertas de un viaje que no es solo histórico, sino también espiritual. Un viaje que mezcla verdad y misterio, manuscritos antiguos y relatos de marineros, la firmeza de la fe católica y la fascinación por lo desconocido. San Brendan no fue un conquistador armado ni un mercader ambicioso. Fue un monje irlandés del siglo VI, formado en la espiritualidad celta, donde la oración y el mar estaban profundamente unidos. En Irlanda, tierra de verdes colinas y costas bravas, el mar era visto como un espejo del alma, un sendero hacia lo eterno. Allí, los monjes contemplaban las olas como si fueran plegarias vivientes. Brendan, desde joven, destacó por su fervor religioso. Educado en las tradiciones de los santos celtas como San Patricio y San Columba, creció con una idea mística que marcaría toda su vida. Buscar el paraíso terrenal, la tierra prometida de los santos, un lugar en el confín del mundo donde el cielo tocaba la tierra y la gloria de Dios se manifestaba sin velos. Según los relatos antiguos, Brendan fundó monasterios, predicó el Evangelio y guió a sus discípulos en la oración. Pero en su corazón ardía un fuego distinto, el deseo de navegar hacia lo desconocido, confiando únicamente en la providencia divina. Para él, el mar era como un desierto líquido, un lugar de penitencia, prueba y revelación. Así comenzó la historia que lo convertiría en leyenda. Una historia narrada siglos más tarde en el célebre manuscrito Navigatio Sancti Brendani, una obra que no fue concebida como una simple crónica de viaje, sino como un espejo del alma cristiana en busca de la salvación. Este viaje no solo marcó a Irlanda, sino que inspiró a toda la cristiandad medieval. Muchos exploradores posteriores, incluyendo navegantes hispánicos, vieron en Brendan a un precursor, un hombre que se atrevió a ir más allá de lo conocido porque confiaba en Cristo como brújula y en la cruz como timón. Aquí comienza nuestra travesía. El viento sopla en las costas de Irlanda. El joven Brendan reza frente al mar infinito, sabiendo que pronto sus velas lo llevarán hacia lo desconocido. Y con él, nosotros también partimos hacia ese misterio. Antes de lanzarse a la inmensidad del océano, San Brendan sabía que su empresa no podía ser fruto de la aventura temeraria, sino de la obediencia espiritual. En el mundo monástico celta, las grandes gestas se emprendían solo después de un tiempo de oración, ayuno y silencio. En los manuscritos se cuenta que Brendan reunió a un grupo selecto de monjes, hombres jóvenes pero firmes en la fe, que compartían su visión, navegar hacia la tierra prometida de los santos. Ese lugar que la tradición describía como una isla donde no había dolor ni muerte, donde la luz de Dios brillaba de manera eterna. La primera preparación fue interior. Durante 40 días de ayuno y oración, los monjes purificaron su espíritu. Encendían cirios en la capilla del monasterio y pedían al Espíritu Santo que guiara sus pasos. Brendan insistía en que el viaje no era de este mundo, el mar será nuestra penitencia, el viento nuestra prueba, y el sol nuestra señal. Pero la brújula será Cristo y la meta será el paraíso. Luego vino la preparación material. La embarcación debía ser ligera y flexible, pero resistente a las aguas bravas del Atlántico. Construyeron un currach, la típica nave de cuero irlandesa, con un armazón de madera cubierta de pieles de buey untadas en brea para resistir el agua salada. Era una nave humilde comparada con los grandes barcos de guerra romanos o las futuras carabelas hispánicas, pero para los monjes tenía un simbolismo profundo, no confiaban en la fuerza humana, sino en la providencia. Antes de partir, Brendan celebró la Santa Misa. El altar fue colocado frente al mar, y las olas parecían acompañar el canto de los monjes. Tras recibir la comunión, embarcaron llevando consigo lo esencial, pan de cebada, agua fresca, salmos escritos en pergaminos y la certeza de que el cielo los guiaba. El embarque no fue silencioso. La tradición cuenta que muchos campesinos de la región acudieron a despedirlos.
Algunos lloraban, otros cantaban himnos. Para todos, aquella nave no era solo un barco, era un signo de fe. Veían en Brendan a un nuevo Moisés, dispuesto a cruzar un mar inmenso para llevar a su pueblo hacia la tierra prometida. Al amanecer, cuando las campanas del monasterio resonaron, el Courage se deslizó hacia lo desconocido. Las velas blancas se hincharon con el viento del norte, y la figura de Brendan, erguido con la cruz en la mano, quedó grabada en la memoria de quienes lo vieron partir. La aventura había comenzado. El mar rugía como un gigante que pone a prueba a los valientes. Y Brendan, con su fe inquebrantable, sabía que cada ola era un mensaje divino, cada viento una voluntad del Creador. Las primeras islas y el encuentro con criaturas misteriosas. El mar, vasto y desconocido, se abría ante San Brendan y sus compañeros como un libro inmenso que solo podía leerse con paciencia y fe. Durante días, el Courage fue mecido por olas que parecían montañas líquidas. Los monjes entonaban salmos mientras el viento aullaba en torno a ellos, como si el propio océano quisiera probar la fortaleza de sus almas. El primer alivio llegó cuando avistaron una isla cubierta de hierba verde y manantiales cristalinos. Era como un oasis en medio de la inmensidad. Al desembarcar, hallaron frutas dulces y aves que cantaban con un tono casi humano. Brendan bendijo aquel lugar, y lo llamaron la Isla del Reposo, donde descansaron y celebraron la Eucaristía sobre una roca plana que parecía haber sido puesta allí como altar. Pero no todas las islas ofrecían paz. En otra jornada, tras semanas de travesía, llegaron a una tierra donde los árboles estaban cargados de frutos extraños, y el aire olía a especias nunca antes conocidas. Sin embargo, los monjes se sobresaltaron al ver que de entre los matorrales surgían criaturas de aspecto híbrido, semejantes a mujeres con escamas de pez. Algunos manuscritos aseguran que eran sirenas, cuyo canto era tan dulce que invitaba a abandonar el barco y rendirse a la tentación. Brendan, con mirada firme, levantó la cruz de madera y entonó un salmo. El efecto fue inmediato, los cantos de las sirenas se transformaron en gritos desgarradores, y desaparecieron bajo las aguas. El santo enseñó a sus hermanos que aquellas criaturas eran símbolos del engaño del mundo. El demonio toma formas hermosas para perder al hombre. Pero la cruz de Cristo es más fuerte que cualquier encantamiento. Más adelante, hallaron una isla cubierta de ovejas gigantes, tan numerosas que parecían no temer al hombre. Se alimentaron de ellas, y con su lana reforzaron parte del barco. La tradición cuenta que esa tierra era la isla de las ovejas, un lugar abundante que Dios les dio como provisión antes de nuevas pruebas. Pero la experiencia más extraordinaria llegó una mañana cuando desembarcaron en lo que creían una isla desierta. Allí encendieron fuego para cocinar, y al poco tiempo el suelo comenzó a temblar. Lo que pensaban que era tierra firme comenzó a moverse bajo sus pies. Los monjes, aterrados, corrieron hacia el barco, mientras Brendan gritaba: «Hermanos, no estamos en una isla, sino sobre la espalda de una criatura del Señor». El monstruo marino, al que llamaron Hasconius, se sumergió lentamente en el océano, mostrando apenas una parte de su gigantesco lomo. El fuego se apagó en el agua, y el Courage apenas logró escapar del torbellino que dejaba tras de sí. Brendan lo interpretó como una señal, Dios les mostraba que en su viaje nada era lo que parecía, y que el discernimiento espiritual era la única brújula segura. Cada isla, cada criatura, cada misterio del mar era más que una aventura, era una parábola viviente, una lección del cielo. Para Brendan y sus hombres, el Atlántico se había convertido en un mapa místico, donde lo visible y lo invisible se entrelazaban constantemente. El paraíso de los pájaros y los signos del cielo. Tras sobrevivir al encuentro con Hasconius, el gran monstruo marino, los monjes sintieron un temor reverente hacia el mar que los rodeaba.
El océano Atlántico ya no era solo un vasto espacio de agua, sino un espejo del misterio de Dios, impredecible, grandioso y lleno de símbolos que aguardaban ser descifrados. Una mañana clara, cuando los primeros rayos del sol teñían el horizonte de oro y púrpura, el Courage se acercó a una isla diferente a todas las que habían visto antes. Desde lejos, se escuchaba un canto dulce, como un coro celestial que se confundía con el murmullo del viento. Al acercarse, descubrieron que aquella isla estaba poblada por miles de aves blancas, semejantes a palomas y cisnes, que cubrían los árboles, las praderas y hasta las rocas de la orilla. El aire estaba impregnado de paz, y una brisa suave acariciaba sus rostros. Cuando los monjes desembarcaron, fueron recibidos por un espectáculo que parecía salido del mismo Edén. Los pájaros comenzaron a cantar en perfecta armonía, como si entonaran himnos al Creador. Brendan, maravillado, exclamó: «Hermanos, estamos en un lugar santo. Aquí la creación entera alaba al Señor sin cesar». De pronto, una de las aves se adelantó, con voz clara y melodiosa, habló a los peregrinos: «Somos espíritus puros que no cayeron en la rebelión del maligno. Dios nos permite habitar en esta isla como eternos cantores de su gloria. Aquí, cada día es Pascua». Los monjes cayeron de rodillas, llenos de asombro y devoción. Pasaron allí varios días, orando y celebrando la liturgia, mientras los pájaros acompañaban sus salmos con coros sublimes. Brendan comprendió que aquella isla era un recordatorio del destino eterno de las almas fieles, la alabanza perpetua en el reino de Dios. Antes de partir, la misma ave les advirtió: «Aún os esperan pruebas terribles en este mar sin fin. El maligno querrá engañaros con imágenes de poder y riquezas. Pero no temáis, quien confía en la cruz de Cristo hallará siempre refugio». Ese mismo día, al zarpar, los cielos cambiaron. Una aurora misteriosa iluminó el firmamento, tiñéndolo de colores imposibles. Verdes, rojos y violetas danzaban sobre las aguas como si fueran señales del más allá. Los monjes, aunque temerosos, sintieron que aquello era un presagio divino, una señal de que su travesía no era simple navegación, sino un viaje guiado por la providencia. El Courage continuó su rumbo, y cada ola parecía empujarlos hacia un destino oculto. Brendan, con los ojos fijos en el horizonte, sabía que las maravillas vistas eran apenas un anticipo de los misterios que aún aguardaban. Las islas del infierno y el engaño del demonio. Tras la visión celestial en el paraíso de los pájaros, la tripulación del santo navegante se llenó de esperanza. Creían que habían rozado la eternidad, que el viaje era un camino recto hacia la promesa del Edén. Pero el océano, como un espejo de la vida, no se entrega jamás en línea recta, también guarda abismos, pruebas y engaños. Navegaron durante días en medio de una calma extraña, hasta que el cielo comenzó a ennegrecerse con nubes densas. El aire se volvió pesado y un olor sulfuroso impregnó la brisa. De pronto, ante ellos, emergió una isla que parecía arder desde sus entrañas. Montañas rojas escupían fuego y piedras incandescentes que caían al mar como si fueran antorchas lanzadas por manos invisibles. El agua hervía alrededor, y los gritos que se escuchaban desde la isla no eran de aves, ni de hombres, sino lamentos profundos, desgarradores, como voces de almas atrapadas. Los monjes se santiguaron, temblando, mientras uno de ellos preguntó: «Padre, ¿es este el fin del mundo?». Brendan, con el rostro endurecido por la fe, respondió: «No, hermanos. Esto es un engaño, una sombra del infierno que Satanás quiere mostrarnos para sembrar el miedo en nuestros corazones». Aún así, al acercarse, vieron figuras humanas que se movían entre las llamas. Algunos parecían mendigos clamando ayuda, otros reyes con coronas ardientes que gritaban en desesperación. Aquellas visiones los llamaban por sus nombres, implorando que desembarcaran para rescatarlos. El más joven de los monjes, conmovido, extendió su mano hacia ellos,
Pero Brendan lo detuvo con firmeza: no escuches esas voces. El enemigo se disfraza de compasión para arrastrar a los inocentes. Ningún hombre puede salvar lo que ya ha sido condenado por su propia rebeldía contra Dios. De pronto, una gigantesca figura oscura surgió del centro de la isla, un demonio con alas de ceniza y ojos como carbones ardientes. Sus gritos hicieron temblar la tierra, y con un rugido les habló: este mar me pertenece, nadie hallará el paraíso mientras yo reine en estas aguas. El Currach fue sacudido por olas furiosas, como si el océano entero respondiera al grito de aquella criatura. Los monjes se aferraron a sus remos, convencidos de que iban a naufragar. Fue entonces cuando Brendan, con la calma de un profeta, alzó en sus manos el santo cáliz que llevaba en su arca. Elevando la voz sobre la tormenta, proclamó: Cristo es Rey, y en su nombre este mar será vencido. Apártate, espíritu de tinieblas, porque esta nave está consagrada a Dios. En ese instante, un rayo de luz atravesó las nubes y golpeó la isla. Las llamas se apagaron de golpe, el demonio lanzó un alarido que retumbó en la inmensidad, y la isla ardiente comenzó a hundirse lentamente en el mar. El océano volvió a calmarse. Solo quedó un humo denso que se disolvió con el viento. Los monjes, temblorosos, comprendieron que habían sido puestos a prueba. Brendan les recordó con voz solemne: el demonio no nos ataca solo con el miedo, también con la ilusión de poder salvar lo que no nos corresponde. Debemos confiar únicamente en la misericordia de Dios. Con renovada fe, los marineros de Cristo siguieron su viaje. Pero sabían, en lo profundo de sus corazones, que nuevas trampas los esperaban en aquel mar infinito, donde cada ola parecía guardar un secreto eterno. La isla de los gigantes y los misterios de la carne y el espíritu. El mar volvió a vestirse de calma tras la terrible visión del infierno ardiente. Durante varios días, los monjes de San Brendan navegaron sin rumbo aparente, como si el océano los hubiese abandonado en un silencio eterno. El viento era escaso, las aguas quietas, y el horizonte parecía una línea infinita entre cielo y mar. Fue entonces cuando, tras la neblina matinal, una sombra enorme comenzó a perfilarse a lo lejos. A medida que se acercaban, la silueta se volvía más clara: una isla descomunal, con montañas que parecían tocar el cielo y árboles gigantescos que crecían como columnas de una catedral divina. Los hombres, exhaustos, suplicaron a Brendan detenerse allí para descansar y buscar alimento. El santo asintió, aunque con la advertencia solemne: hermanos, demos gracias por esta tierra que el Señor nos concede, pero recordad, todo lo que veamos será prueba para nuestra fe. No nos dejemos deslumbrar por lo terrenal. Al poner pie en tierra, descubrieron frutos inmensos que colgaban de los árboles, uvas del tamaño de puños y manzanas más grandes que sus propias cabezas. Los monjes, hambrientos, se abalanzaron sobre ellos. Algunos cayeron al suelo incapaces de cargar con tanto peso. De pronto, el suelo comenzó a retumbar. Una figura gigantesca emergió de entre las montañas, un hombre descomunal, tan alto como una torre, con barba larga y ojos que brillaban como brasas. Su voz tronó como un trueno: ¿quién osa tomar lo que pertenece a mi pueblo? Los monjes retrocedieron, aterrados. El gigante levantó una roca del tamaño de una casa, dispuesto a lanzarla sobre ellos. Pero San Brendan avanzó sin temor, haciendo la señal de la cruz. No venimos a robar, sino a buscar el sustento que Dios da a todo ser viviente. Si esta tierra es obra suya, pertenece al Creador, no a los hombres. El gigante, sorprendido, detuvo su furia. Bajó lentamente la roca y se inclinó para mirar de cerca al santo. Tras un silencio pesado, habló con voz profunda: nadie ha pronunciado jamás esas palabras ante mí. Desde hace siglos guardo este lugar, alimentándome de su abundancia, y nunca pensé que lo que poseo no me pertenece, sino a Dios. El rostro del gigante se suavizó.
Se sentó sobre una colina, y con lágrimas en los ojos, confesó, he vivido siglos comiendo y bebiendo sin límite, sin pensar en el espíritu. Vosotros me recordáis lo que olvidé, que la carne sin el alma se pudre, pero el alma unida a Dios permanece eterna. Brendan, conmovido, le respondió, hermano, aún puedes alzar tu mirada al cielo. La grandeza no está en la fuerza del cuerpo, sino en la humildad del corazón. El gigante los guió entonces a un manantial sagrado que brotaba en lo alto de la isla. Les dijo que aquel agua era clara y dulce, y que quien bebiera de ella recordaría la verdadera sed, la del alma por Dios. Los monjes bebieron agradecidos, sintiendo una paz profunda que superaba cualquier alimento. Al día siguiente, el gigante los ayudó a llevar frutos y agua hasta la embarcación. Antes de despedirse, se arrodilló ante Brendan y pidió la bendición. El santo trazó la señal de la cruz en su frente y dijo, que tu fuerza sirva ahora al Altísimo, y que tu grandeza sea su reflejo. Cuando se hicieron a la mar, vieron desde la distancia como el gigante los miraba con una serenidad nueva, como si finalmente hubiera encontrado su lugar en la creación. Los monjes comprendieron entonces que incluso en lo más colosal y temible, podía esconderse un alma sedienta de fe. El viaje no era solo hacia islas y mares desconocidos, sino hacia los misterios más hondos del corazón humano. La isla de los pájaros que hablaban como hombres. El viento soplaba firme y sereno cuando la nave de San Brendan se deslizó por mares cristalinos. Tras días de navegación sin novedad, una melodía extraña llegó a sus oídos, no era el rugido del mar ni el canto común de aves marinas, sino voces que parecían entonar himnos sagrados en lenguas humanas. Los monjes se miraron con asombro. ¿Oís lo mismo que yo?, preguntó uno. Sí, respondió otro, parecen coros de ángeles. La música los guió hacia una isla cubierta de árboles frondosos, cuyas ramas estaban repletas de aves de plumaje resplandeciente, rojas, doradas, azules como el cielo. Al acercarse, aquellas aves comenzaron a cantar, pero no en gorjeos, sino en palabras. Un ruiseñor entonaba en perfecto latín un versículo de los Salmos, Laudate Dominum, omnes gentes. Alabad al Señor, todas las naciones. Un ave de alas verdes proclamaba, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los monjes cayeron de rodillas, convencidos de que estaban ante un milagro. San Brendan, con lágrimas en los ojos, exclamó, bendito sea el Creador, que hace hablar incluso a las aves para recordarnos su gloria. Los pájaros los rodearon, revoloteando sobre ellos, y uno de mayor tamaño, de plumaje blanco brillante como la nieve, se posó frente al santo. Abrió su pico y habló con voz grave y clara, como la de un hombre, no temáis, viajeros de Dios. Nosotros fuimos ángeles que, por un leve desvío de orgullo, fuimos apartados del cielo. No fuimos condenados al infierno, sino puestos aquí, en esta isla, como penitencia y como canto de alabanza. Nuestra misión es recordar a los hombres que hasta en la caída puede hallarse redención. Los monjes escucharon boquiabiertos. El ave prosiguió, cada día, desde el amanecer hasta la noche, entonamos las alabanzas del Altísimo, esperando que un día se nos permita volver a su gloria eterna. San Brendan se inclinó ante aquel misterioso mensajero alado y le dijo, si vosotros, que conocisteis la luz, os arrepentís cantando a Dios, ¿cómo no vamos a hacerlo los hombres, que aún caminamos en tinieblas? Sois ejemplo de que el arrepentimiento abre las puertas del cielo. Entonces, las aves comenzaron a entonar un canto conjunto, más dulce y perfecto que cualquier música humana. Los monjes lloraron al escucharlo, sintiendo que sus almas eran elevadas como si ya estuvieran en la liturgia celestial. Pasaron allí 3 días y 3 noches, celebrando la Pascua con himnos que se entrelazaban entre las voces humanas y los cantos de aquellas aves misteriosas. Antes de partir, el ave blanca se despidió con estas palabras, seguid vuestro camino, hijos del Altísimo. Vuestro viaje aún será largo,
pero cada isla que encontréis será reflejo de lo que habita en el alma, el orgullo, el miedo, la esperanza y la fe. No olvidéis que, al final, toda criatura fue hecha para alabar a Dios. El barco volvió a surcar el océano, y mientras se alejaban, los monjes todavía podían escuchar a lo lejos aquel coro eterno, mezcla de voces humanas y alas divinas, que proclamaban la gloria de Dios en medio del mar. La isla de cristal y los monjes eternos. Después de dejar atrás la isla de las aves que hablaban como ángeles, San Brendan y sus monjes navegaron durante semanas bajo cielos inciertos. El mar parecía transformarse, a veces oscuro como el hierro, a veces brillante como un espejo. Hasta que un amanecer, ante sus ojos apareció una visión imposible, una isla que resplandecía como si estuviera hecha de cristal puro. Las olas rompían contra sus orillas, pero no dejaban espuma, más bien, parecía que se fundían en un resplandor que iluminaba todo a su alrededor. Los monjes, sobrecogidos, pensaron que se trataba de la Jerusalén celestial. ¿Es posible, padre, que hayamos llegado al paraíso?, preguntó un hermano temblando. Aún no, hijos míos, respondió Brendan. El Señor nos prueba mostrándonos reflejos de la gloria prometida. Atracaron en un muelle translúcido, que parecía tallado en cristal de roca. Al descender, escucharon un silencio tan absoluto que parecía envolver el alma. Caminaron hasta una iglesia transparente, con muros brillantes y bóvedas que parecían hechas de hielo eterno, aunque allí dentro reinaba un calor sereno. En el interior, encontraron a un grupo de monjes. Sus rostros eran luminosos, sus túnicas blancas y sin mancha, y sus ojos brillaban como carbones encendidos. Uno de ellos habló: «Bienvenidos, peregrinos de Dios. Somos los guardianes de la isla de cristal, donde el tiempo no transcurre como en el mundo de los hombres». Brendan, sorprendido, preguntó: «¿Vivís aquí desde hace cuánto?». El monje sonrió suavemente y contestó: «Desde que Dios nos concedió permanecer en vigilia hasta el fin de los tiempos. No conocemos hambre ni sueño, pues el Señor nos alimenta con su luz. Nuestro deber es orar sin cesar por las naciones y por los navegantes que buscan la fe». Los visitantes sintieron un temblor en el corazón. Uno de los hermanos preguntó: «¿Y qué nos enseñáis ustedes a nosotros, pecadores del mar?». El monje respondió: «Que todo hombre debe ser como esta isla, transparente ante Dios, sin sombras que oculten su alma. Y que la verdadera eternidad comienza en la oración y en la pureza del corazón». Los monjes de Brendan fueron invitados a unirse a la liturgia. El canto era tan sobrehumano que parecía vibrar en los huesos. No había instrumentos, pero cada nota resonaba como si los muros mismos entonaran alabanzas. Durante 3 días, Brendan y su tripulación participaron de aquel coro eterno. Sentían que no pasaba el tiempo, como si hubieran sido arrancados del mundo de la carne y elevados al reino del espíritu. Antes de partir, el abad de aquella isla luminosa les entregó un cáliz cristalino lleno de agua clara. «Bebed y llevad con vosotros este don», dijo. «Es símbolo de la pureza que debéis guardar en vuestras almas. Recordad siempre, el mundo se oscurece, pero el alma del justo brilla como esta isla en el corazón de Dios». San Brendan aceptó el cáliz y lo guardó con solemnidad. Al volver al barco, los monjes miraron hacia atrás. La isla comenzaba a desvanecerse lentamente en la niebla, como si jamás hubiera existido. Y uno de ellos murmuró con voz quebrada: «Hemos estado en un lugar de este mundo, o en un fragmento del cielo». La bestia del mar y la prueba del valor. Después de la bendición de la isla de cristal, los hombres de San Brendan continuaron con el corazón encendido. Pero así como el Señor ofrece consuelo, también prueba la fe de sus siervos. Las aguas se volvieron turbulentas, el viento rugía con un lamento extraño, y el cielo se tornó gris.
Durante la noche, un ruido profundo sacudió la calma, un bramido grave, como si viniera de las entrañas mismas del océano. De pronto, emergió ante ellos una criatura gigantesca. Sus escamas parecían montañas de hierro, sus ojos brillaban como carbones encendidos, y de su boca surgía un vapor ardiente que olía a azufre. Era una bestia marina de dimensiones imposibles, mezcla de serpiente y dragón, que rodeó la embarcación con movimientos lentos, como un cazador que juega con su presa. Los monjes cayeron de rodillas, algunos gritando, otros rezando con los ojos cerrados. «Padre, es el fin», clamó uno, cubriéndose el rostro. Pero Brendan, firme como una roca, levantó la cruz que llevaba colgada en el pecho y exclamó: «No temáis, hijos míos, el demonio se disfraza en formas terribles para quebrar nuestra fe. Pero más grande es Cristo que reina sobre los mares». La criatura rugió, levantando olas tan altas que parecían montañas. El barco se tambaleaba como una hoja en el viento. Entonces, Brendan comenzó a orar en voz fuerte, con una certeza que atravesaba la tormenta. «Señor Jesús, tú que caminaste sobre las aguas, libra a tus siervos de este enemigo del alma, que tu cruz sea luz contra las tinieblas». Al instante, una claridad se abrió en el cielo. Un rayo de sol se filtró entre las nubes y cayó directamente sobre la bestia. El monstruo marino emitió un alarido desgarrador, como si se quemara, y se sumergió con violencia en el abismo. El mar se agitó en un torbellino, y luego, calma. Los monjes, temblorosos, abrazaron a su abad. «El Señor nos ha salvado, hemos visto cómo la fe vence al dragón de las aguas». Brendan, con la mirada aún fija en el horizonte, les dijo con solemnidad: «Recordad este día, hermanos míos. No fue mi voz ni mi fuerza la que ahuyentó a la bestia, sino la cruz de Cristo. Cada uno de vosotros llevará en el corazón su propia prueba, y solo la fe os dará victoria». El mar volvió a ser sereno, como si nunca hubiera habido tormenta. Sin embargo, la prueba del valor quedó marcada en las almas de los peregrinos, quienes comprendieron que el viaje de Brendan no era solo por islas y mares, sino por las profundidades del espíritu, donde cada hombre debía enfrentar su propio monstruo oculto. La tierra del fuego eterno. Tras la prueba de la bestia marina, los hombres de Brendan navegaron durante semanas por aguas inciertas. El mar parecía interminable, pero su fe mantenía firme la barca de pieles. Una mañana, al clarear el día, divisaron en el horizonte un resplandor extraño. No era el oro del amanecer ni la calma del sol naciente, sino un fulgor rojizo que se alzaba como si la misma tierra ardiera en llamas. Intrigados y temerosos, los monjes remararon hacia aquella luz. Lo que apareció ante sus ojos fue una isla tenebrosa, rodeada de un resplandor infernal. Las rocas ardían como brasas vivas, y columnas de humo se elevaban al cielo formando nubes negras. El aire estaba cargado de un hedor insoportable, mezcla de azufre y ceniza. Al acercarse, escucharon gritos, no eran de hombres vivos, sino lamentos desgarradores que parecían brotar de las entrañas de la tierra. El mar alrededor burbujeaba como si el infierno quisiera brotar a la superficie. Uno de los monjes cayó de rodillas, llorando: «Padre, hemos llegado al infierno mismo, el Señor nos ha abandonado». Pero Brendan, con voz grave y firme, respondió: «No, hijo mío. El Señor nunca abandona a los suyos. Esta tierra no es el infierno, sino una visión, un aviso de lo que espera a las almas que se apartan de la luz. El demonio quiere atemorizarnos, pero Cristo nos da la fuerza para resistir». Al instante, desde las grietas de la isla emergieron figuras oscuras, sombras que se retorcían en el aire, con ojos llameantes y voces de burla. «Tú no escaparás, Brendan», gritaban las voces. «Este mar nos pertenece, estas almas son nuestras». El santo levantó su báculo y trazó la señal de la cruz hacia la isla ardiente.
Retiraos, espíritus impuros, este mar y toda la creación pertenecen a Cristo, Rey y Señor del universo. Un estruendo sacudió la isla, como si la tierra misma respondiera. Los gritos aumentaron, las sombras retrocedieron, y el fuego rugió con más fuerza. Los monjes, horrorizados, se aferraron a la barca, mientras una lluvia de chispas caía sobre las aguas. Pero en medio de aquel caos, apareció una visión, un ángel vestido de blanco, radiante como el sol, descendió sobre las olas. Extendió su mano hacia Brendan y le habló con voz clara: este lugar es un reflejo del castigo eterno. El Señor permite que lo veáis para que recordéis la importancia de la pureza y de la fe. Seguid adelante, peregrinos del Altísimo, porque aún os esperan maravillas mayores. Vuestra misión no ha terminado. Con esas palabras, la isla comenzó a hundirse en sombras y el mar volvió a calmarse. El resplandor rojizo desapareció lentamente, dejando tras de sí un silencio profundo. Los monjes, con lágrimas en los ojos, comprendieron que habían sido testigos de un misterio divino, una advertencia para los hombres. Brendan, mirando al cielo, pronunció en voz baja: gracias, Señor, por mostrarnos el destino de los que se apartan de tu luz. Concédenos mantenernos firmes en el camino de la verdad. Y así, la barca continuó su travesía, cargada no solo de provisiones, sino de una certeza ardiente, que el mar era un espejo del alma humana, y que en cada isla se revelaba un secreto eterno. La isla del monje eterno. Después de abandonar la isla de los pájaros blancos, los marineros del Señor retomaron su viaje con renovada esperanza. Sus corazones ardían todavía con el eco de aquellos cantos celestiales, y sus almas estaban más firmes en la certeza de que Dios mismo guiaba su barca. Navegaron por días a través de mares calmos y tormentas repentinas, hasta que una mañana divisaron a lo lejos una pequeña isla. No había en ella grandes montañas ni selvas abundantes, sino una planicie cubierta de hierba verde, y en medio, una cueva que parecía tallada por la mano misma de la naturaleza. San Brendan, con mirada sabia, dijo a sus hermanos: hermanos míos, esta isla no está vacía. El Espíritu Santo me revela que aquí habita un siervo de Dios. Cuando descendieron, encontraron a un hombre de aspecto venerable. Tenía barba larga y blanca, sus ropas estaban gastadas y sus ojos brillaban como fuego sereno. El hombre los saludó con voz suave: bienvenidos, peregrinos del Altísimo. Yo os esperaba. Los monjes se miraron entre sí, sorprendidos. ¿Cómo podía este anciano saber de su llegada? El ermitaño explicó: hace más de 40 años que vine a esta isla, guiado por un ángel. Desde entonces no he probado pan, carne ni vino, porque el Señor me alimenta cada día con una hostia que desciende del cielo. Vivo solo, pero no estoy solo, Cristo está conmigo. Brendan se postró de rodillas y besó las manos del monje. Padre Santo, eres un testimonio vivo de la gracia de Dios. Muéstranos cómo has podido perseverar tantos años sin desfallecer. El anciano los condujo hasta la entrada de la cueva. Allí, sobre una piedra lisa, apareció una hostia luminosa, recién llegada del cielo. El monje tomó la sagrada forma y la comulgó con profunda devoción. Luego dijo: esto ha sido mi alimento y mi fuerza. La Eucaristía es el verdadero manjar de los peregrinos. No necesitáis temer al hambre ni a la sed, si vuestra fe es grande. Los monjes lloraban al contemplar tan grande prodigio. Habían visto muchas maravillas en su viaje, pero este testimonio sencillo y silencioso del ermitaño los conmovía más que cualquier otra visión. El anciano continuó: vosotros sois los elegidos para mostrar al mundo que aún existen tierras santas ocultas. El Señor os conducirá a la isla prometida, pero no sin antes probar vuestra fe en el fuego de la perseverancia. No dudéis, pues cada ola y cada viento están bajo la mano de Dios. Brendan levantó sus manos al cielo y respondió: bendito sea Dios, que nos muestra en este siervo suyo un reflejo de la vida eterna.
Así como este santo varón ha sido sostenido por el pan del cielo, así también nosotros seremos sostenidos en nuestro peregrinar. Al despedirse, el monje los bendijo con la señal de la cruz. Sus palabras resonaron como un eco profético: no me veréis más en esta vida, pero nos encontraremos en la gloria eterna. La barca zarpó nuevamente. Y mientras se alejaban, los monjes vieron cómo la isla parecía rodearse de una luz dorada, como si fuera un pequeño trozo de cielo plantado en medio del océano. Con corazones encendidos, comprendieron que Dios no solo se manifestaba en las maravillas grandiosas, sino también en la humildad de un hombre que, en soledad, había hecho de su vida una eterna oración. La isla prometida de los santos. Tras 7 años de viaje, de tormentas y maravillas, de pruebas y revelaciones, la barca de San Brendan se acercó a un horizonte diferente. El mar se volvió sereno, como si descansara, el aire olía a flores, aunque no hubiera tierra a la vista, y una luz dorada descendía del cielo, más cálida y pura que la del sol. Los monjes, fatigados y envejecidos, alzaron sus ojos y vieron que, frente a ellos, surgía una isla radiante. No era grande ni pequeña, sino infinita en su hermosura. Había árboles cargados de frutos que nunca se marchitaban, ríos de agua clara que cantaban como campanas de cristal, y praderas verdes que nunca se secaban. Todo en aquel lugar parecía respirar la presencia de Dios. San Brendan exclamó con lágrimas en los ojos: «He aquí la isla prometida de los santos. No es un sueño, no es un mito, es la tierra donde los justos esperan la eternidad. El Señor nos ha concedido verla para que demos testimonio». Los monjes descendieron de la barca y caminaron sobre aquella tierra sagrada. El suelo era blando como un manto, los frutos se ofrecían solos a sus manos, y una paz inmensa llenaba sus corazones. Allí no había miedo, ni dolor, ni cansancio, solo la certeza de que estaban en el umbral del paraíso. Un ángel apareció entonces, vestido con luz, y habló con voz melodiosa: «Brendan, siervo fiel, el Señor te ha permitido contemplar lo que muchos desearon ver y no vieron. Esta isla es el símbolo de la gloria eterna, pero aún no es tiempo de que permanezcas aquí. Debes regresar a tu tierra y contar lo que has visto, para que los hombres crean y perseveren en la fe». El santo monje inclinó la cabeza, aceptando con humildad. «Sea hecha la voluntad de Dios. Volveremos, pero llevaremos en el alma la visión de esta tierra santa». Los marineros, aunque deseaban quedarse, obedecieron a su padre espiritual. Subieron de nuevo a la barca, y mientras se alejaban, la isla prometida parecía difuminarse en la luz, como si el cielo mismo la recogiera en su misterio. Años después, de regreso en Irlanda, San Brendan narró sus viajes y dejó a la cristiandad el legado de su peregrinación. Su historia no fue solo la de un navegante, sino la de un místico que descubrió que los mares del mundo son caminos de Dios, y que la fe puede sostener a los hombres más allá del hambre, del miedo y del peligro. Así concluyó la odisea del santo navegante. Y aunque su barca quedó en la tierra, su espíritu siguió navegando eternamente hacia la isla prometida, donde los justos gozan de la visión de Dios. Así llegamos al final de este viaje junto a San Brendan el navegante, aquel monje que desafió los mares no para conquistar tierras ni riquezas, sino para conquistar lo invisible, la fe, el misterio y la eternidad. Su barca, guiada por la oración y el coraje, nos recuerda que el hombre que cree en Cristo jamás se pierde, incluso en medio de los océanos más oscuros. Bigman Productions trae esta historia no como un simple relato medieval, sino como un testimonio de la grandeza espiritual que forjó la cristiandad. En un mundo donde los mares eran miedo, Brendan vio en ellos un camino hacia lo divino. Y su legado, como el de tantos héroes hispánicos y cristianos, sigue iluminando a quienes buscan la verdad en medio de la tormenta. Si esta historia te conmovió, te invito a unirte a esta comunidad de buscadores de lo eterno. Suscríbete, comparte y apoya este canal, porque aquí la historia no se cuenta como un frío recuerdo,
sino como un fuego vivo que aún arde en nuestra identidad hispana y cristiana. Porque mientras existan almas que amen la fe, la hispanidad y la verdad, la barca de San Brendan seguirá navegando, y nosotros con ella. Bigman Productions, donde la historia resucita con voz eterna.